Bueno, para comenzar, el don de hablar en lengua es una habilidad especial que el Espíritu Santo confiere al creyente. Algunos entienden esa lengua de manera diferente a como nosotros la entendemos. Para algunos, esa lengua extraña es básicamente un lenguaje humano que el creyente no conocía, no aprendió, no estudió. Y esto se basa básicamente en la experiencia de Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente llegó a escuchar el mensaje de Pedro, y cada cual que estaba escuchando el mensaje lo estaba escuchando en su propia lengua. Pero Pedro no estaba hablando en lenguas, Pedro estaba hablando en arameo, estaba hablando en hebreo, y quienes escucharon en un lenguaje humano que era conocido y que era propio de la tierra de donde él provenía, porque había gente de todas partes del mundo, dice el texto en ese momento. Pablo habla del don de hablar en lenguas en 1 Corintios 13, pero lo describe en el 14 con lujo de detalle, y habla de que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y es un lenguaje entre él y Dios, que cuando no hay nadie que interprete ese lenguaje, no hay nadie que esté presente para interpretar el lenguaje, eso no edifica a tu hermano en lo más mínimo. Y de hecho, cuando no hay nadie que pueda interpretar, aún en la iglesia de Corintios, Pablo enseñó que la persona debiera callar, que debiera silenciarse. Y la razón del silencio es que no está edificando al hermano. De hecho, Pablo dice, ¿cómo va a decir tu hermano amén a una cosa que él no está entendiendo? Aún más, Pablo instruyó que si iban a hablar en lenguas, que no debieran hablar más de 2 o 3 a lo sumo, y en orden, 2 o 3 a lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos, si entran aquí están todos hablando en lenguas, ¿no pensarían ellos que están todos locos? Pues tú te das cuenta que el apóstol Pablo entendía que ese don era algo conferido al creyente y que tenía que ver con su comunicación con Dios, que el que profetiza, dice Pablo, es superior que habla en lenguas, porque el que profetiza habla a los hombres para entendimiento, para edificación del cuerpo de Cristo, pero el que habla en lenguas simplemente se edifica a sí mismo y está hablando entre él y Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ese lenguaje al que Pablo se refiere en 1 Corintios 14 diferente a la experiencia de Hechos 2? Bueno, yo entiendo que sí, porque en Hechos 2 no se requirió de ningún intérprete. Pedro habló en su propio lenguaje y quien escuchó sin intérprete entendió lo que Pedro estaba diciendo. En el caso de este otro lenguaje, sí se requiere de un intérprete, y la persona que está hablando en una lengua distinta a la que la persona que está escuchando incluso conoce, que no fue el caso en Hechos 2. Lo otro es que en Hechos 2 el don que se dio en ese momento sirvió para evangelización de los perdidos. Pedro habló, la gente oyó en su idioma y 3,000 personas nacieron de nuevo. En 1 Corintios 14 se nos dice que ese lenguaje es entre el creyente y Dios, número 1, y número 2, que no es para la edificación del otro, a menos que haya alguien que interprete. Por tanto, jamás podría ser usado de manera evangelístico este otro lenguaje de 1 Corintios 14. Por eso nosotros lo diferenciamos. ¿Qué diferencia hay entre las lenguas que el Espíritu dio a los que estaban en el aposento alto y las lenguas angelicales de 1 Corintios 14? Voy a hacer unas advertencias breves. Lenguas en el Nuevo Testamento son siempre idiomas. La palabra griega para lengua es la palabra idioma. Cuando leemos en la carta a los Corintios, hablan en lengua extraña, ese calificativo extraña no está en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Se le ha puesto lo que dice los que hablan en lengua. Los que hablan en idiomas, si no tienen traductor nadie les entiende, y eso no edifica la iglesia de Cristo. En el aposento alto, Dios dio capacidad a aquellos sobre quienes vino el Espíritu Santo para que predicasen las maravillas de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, en lenguas que fuesen conocidas y comprensibles
a una serie de pueblos que ahí se menciona: partos, medos, elamitas, en fin, toda una serie de pueblos que tenían sus propias lenguas y que entenderían mucho mejor el evangelio predicado en su lengua que en arameo, o alabar a Dios en su lengua que en arameo. Por tanto, no hay ninguna especial diferencia entre las lenguas que hablaban aquellos en Hechos capítulo 2 y las lenguas que el Espíritu Santo permitió hablar a lo largo del tiempo. Ahora, lenguas angelicales, ojo también con eso, es una hipérbole del apóstol, porque ¿en qué idioma hablan los ángeles? Si hablamos de comunicación de los ángeles entre sí, son espíritu, por tanto nada tienen que ver con un cuerpo físico que necesita oír y necesita hablar. Si hablamos de cómo los ángeles hablaron a los hombres, hablaron siempre en el idioma del hombre con el que estaban hablando y fueron comprensibles. Ahora, los ángeles que traen un mensaje de Dios dirían ese mensaje perfectamente, sin equivocación ninguna, y utilizando un idioma que fuese muy comprensible. Y Pablo dice: si yo soy capaz de hablar tan perfectamente como hablaría un ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles. Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo: si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice: si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo: aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy. Nada soy, eso de nada me sirve. Ahora, puede ser que haya un lenguaje angelical, tal vez, pero es absolutamente desconocido para nosotros. Usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos. Cuando en 1 Corintios 14 se prohíbe en la iglesia el domingo hablar en lenguas, a menos que haya alguien que interprete, y que sea por orden, 1 o 2 o 3, pero no todos al mismo tiempo. Y eso a mí, ¿verdad? Pues me sacaba de onda. ¿Por qué los pastores no obedecen la palabra de Dios? Y a través del tiempo pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que todo hay un orden en la Biblia, y para eso se escribió todo el capítulo 14 de Corintios, para regularizar el don de lenguas, del cual se ha abusado muchísimo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas que están en la Biblia, pero que necesitamos entender que mientras más pasa el tiempo y más caminas tú con Dios, más luz tenemos en la revelación. Ya no hay más revelación bíblica. La Biblia es un libro sellado, donde termina con Apocalipsis diciendo que nadie hay que agregarle ya nada. Dios ya no tiene nada que decirnos del infierno, del cielo, de los ángeles, de la vida, de la muerte, de la resurrección, más lo que está aquí. Entonces todo lo que Dios tenía que decirnos se encuentra aquí. Ya no hay tal cosa como que tengo una nueva revelación. Espérame, tienes una nueva iluminación de lo que ya está revelado, pero nuevas revelaciones ya no hay, porque la Biblia está completa. O sea, las lenguas existen, pero llegó el momento que comenzaron a enseñar que si tú no hablabas en lenguas,
no tenías el bautizo del Espíritu Santo. Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque si una persona recibe a Cristo y le falta algo, es una persona mocha. Es como un niño que nace y que te falta el páncreas, o naciste sin el hígado. Espérame, eres un fenómeno, no eres una persona completa. Entonces, cuando nacemos en Cristo, estamos completos, dice Colosenses capítulo 2, y no nos falta nada. Hemos sido convertidos, transformados, regenerados por el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo y bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. No nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y mantener esa llenura que viene después. Pero ya tenemos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados y unidos a Jesucristo, ya hemos sido ungidos y no hay otra unción.